Acompáñame por favor al libro de Isaías capítulo 40. Vamos a leer los versos del 22 al 21. Libro del profeta Isaías capítulo 40, versos del 22 al 24, Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos guíes a través de las Escrituras, amado Padre, y podamos, amado Padre, asimismo poner toda nuestra confianza en tu palabra y en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 40, versos 22 al 24. Dice la escritura así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Hermano, hermana, aquí en el libro del profeta Isaías nos muestra la palabra de Dios que nuestro Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Mi hermano, en este tema quiero llevarlos a poder asimismo resolver, ¿verdad?, esa interrogante acerca de por qué, pues, los animales que, pues, se están manifestando están con una conducta fuera de lo normal. Vaya, lo que hacen algunos animales en diferentes partes de nuestro bello planeta están llevando un comportamiento pues un poco extraño, pero pues bueno, yo le quiero compartir que el pueblo de Dios, los que estamos en la palabra y conocemos de las Escrituras, pues no nos debe de sorprender como cuando nos sorprende la noche, sino que nosotros no andamos en tinieblas, ya que nosotros caminamos en la luz de la palabra. Y con esto lo que le quiero decir es de que vamos a investigar en cuanto a las Escrituras, por qué es ese comportamiento tan extraño, tan inusual de los animalitos, que ya son varios. Hay varios videos. Se ve ahí claramente en algunos videos que se están compartiendo que no nada más se trata de ovejas allá en China, sino que también hay otros animales involucrados. Hay pavos, hay abejas, hay mascotas domésticas como el perro en casa, cuando en la noche se pone a dar vueltas él solito en la casa. Hay también algunos insectos como orugas. También este fenómeno se está dando con vacas, unas vacas en un ganado que pues están ahí dando vueltas en círculo frente a un templo, una iglesia católica. Este comportamiento inusual también se está dando también con tortugas. Ese video de las tortugas pues también está en las redes. Hay un patio donde las tortugas están dando vueltas.
Y lo hacen corriendo, no lo hacen despacito, ¿no? Las tortugas, ustedes y yo las conocemos como animales que van despacio, no tienen una capacidad así como que para correr. Bueno, pues aquí se ve cómo las tortugas corren y hasta donde su pequeño cuerpo pues les da las fuerzas para correr en círculo. Este fenómeno también se está dando en los peces, en las ballenas, en los océanos, en algunas animales como las focas, focas están también con este asunto, este problema de que están todas desorientadas, las orcas, y no saben qué está ocurriendo. Hay otro suceso que se está dando también con las palomas, la paloma pichón, con movimientos en su cabecita extraños que hasta dejan de comer. Hay un video muy difícil de explicar en España, que se arrojan los cuervos o las aves con una forma de cuervo, se arrojan sobre el asfalto a matarse. Vaya, vienen en parvada y así en parvada caen al suelo azotándose en el vuelo, tratando de destruirse sus propias vidas. Brasil, bueno, hay ríos que se están llenando de peces muertos. Hay un río muy importante en Brasil que está lleno de peces muertos. Y así hay otros eventos que son innumerables, ya son bastantes. Los videos que de manera inesperada este fenómeno de los animales se está dando. Bueno, vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que está pasando, por qué hacen esos círculos. Y son círculos, de alguna manera, algunos perfectos. Bueno, vamos a la palabra de nuestro Dios y veamos qué está pasando, por qué los animales están actuando de esa manera. Yo les quiero dar este mensaje de manera espiritual, de manera como hijo de Dios, como siervo de nuestro Señor, para poder llegar a una conclusión en la cual pues vamos a ver por qué los animales que se están manifestando en estos últimos días han tenido un comportamiento tan inusual como lo que estamos viendo. Vamos al libro de Génesis. Acompáñenme, vamos a ver el comportamiento de estos animales. Génesis capítulo 6. Acompáñenme, versículos del 9 y le voy a leer hasta el 22. Ya llegó Génesis capítulo 6, le voy a leer del versículo 9 al versículo 22. Dice la palabra de Dios: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió, ponga atención en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo número 11, remarquémoslo, porque dice ahí que la tierra se corrompió delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia en los tiempos de Noé. Versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo, fíjese, verso 13, y dijo, pues,
nuestro Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Fíjese lo que está diciendo nuestro Dios a Noé, que en esa época, pues Noé era el siervo que halló gracia delante de los ojos de nuestro Dios. Pues el eterno Dios habló con Noé y le dijo: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14: haz un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefa te harás con brea por dentro y por fuera. Verso 15: y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos de su anchura, de 30 codos de su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso debajo, segundo y tercero. Verso 17: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo, y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Verso 20: de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada uno entrarán contigo para que tengan vida. Verso 21: y tomarás contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que nuestro Dios le había mandado a Noé. Vemos aquí puntos muy importantes, de manera que Noé se puso a trabajar, ya que pues Noé era un varón justo y perfecto delante pues de la presencia de nuestro Dios. Entonces Noé, vemos aquí que él, en su obediencia a Dios, una obediencia muy sincera, él empezó a trabajar en las instrucciones que el eterno Dios ya le estaba dejando a Noé para poder elaborar esta arca, en la cual él le dio ahí, ya leímos sus medidas, leímos que iba a ser de segundo y tercer, y cuarto piso, de manera que toda una vida por la fe, fíjese, por la fe, fue como Noé elaboró esta arca. Se llevó una temporada cerca de los 120 años en construir este vehículo, esta arca, como instrucciones del eterno Dios para con Noé. Noé fue un ejemplo vivo a sus generaciones de su época. Como Noé, bueno, pues hoy vivimos en un mundo repletísimo de maldad. Hoy en nuestros siglos estamos nosotros viviendo en una época donde podemos caer en ser influenciados, y también podemos caer en el problema de dejarnos influenciar también por otros. Mire, la barca que Noé construyó no era una pequeña canoa, no, imagínese, mire, construir el arca que Noé construyó con una longitud de campo y medio
pues un campo y medio de fútbol, ahorita como están jugando en esos torneos. Bueno, pues imagínense un campo de esos, pero con una longitud de un campo y otro medio más, su longitud del arca que construyó Noé. Y tan alto, pues la altura de esta arca, muy parecido a un edificio hasta de 4 pisos. Así fue como se construyó esa arca. Era exactamente 6 veces más largo que ancho. La misma proporción que utilizan los constructores de los que construyen los buques modernos, casi tenían las mismas proporciones que utilizó Noé para construir esa arca que Dios le mandó a construirla. Este enorme barco fue construido probablemente por varios kilómetros, o a varios kilómetros de donde pudiera haber agua. Vaya, no la construyó en la orilla de una playa, no, sino que a varios kilómetros fue construido este enorme barco, esta enorme arca, por instrucción del eterno Dios. Y Noé, pues como era un hombre fiel, sencillamente obedeció y creyó en las promesas que el eterno Dios le había dado a Noé, de manera que no nada más Noé, sino que la familia de Noé se involucraron y obedecieron ese mandato del eterno Dios. El eterno Padre realizó un pacto con Noé, y este pacto se convirtió en una preciosa promesa para Noé y su familia. Este es un tema que pues la palabra de Dios lo tiene aquí escrito en el libro del Génesis, capítulo 6, ya que nuestro Dios es un Dios que le gusta hacer pactos con el hombre. Cuán reconfortante es saber que nuestro gran Dios es un Dios de pactos, un Dios en el cual nos permite que nosotros podamos confiar en sus promesas, confiar en lo que el eterno Padre pues tiene preparado para su iglesia, para los suyos, como lo fue con Noé. De manera que la salvación que nuestro Dios nos está dando mediante Cristo Jesús, para nosotros es algo que nos mantiene en relación y nos da seguridad. Tenemos un amparo seguro siempre y cuando no descuidemos esa relación con Él, con nuestro Dios. Es la única forma en la cual el eterno Dios nos puede, a ustedes y a mí, abordar, ¿verdad? En el día en el cual Jesús aparezca en el escenario, cuando venga por su amada iglesia. Entonces, vemos aquí, lo llevé aquí a Génesis capítulo 6 del 9 al 22, porque ahí Noé recibió instrucciones para poder construir una arca en la cual poder asimismo meter de las especies que hay en la tierra, de un parcito por cada especie, a manera de que todos ellos cupieran en el arca, con la finalidad de poder preservar la flora y la fauna en los tiempos de Noé. Gloria a Dios. Pero vemos aquí, ahora acompáñeme, hermano, hermana, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer del verso 26 en adelante. La palabra de Dios dice: como fue en los días de Noé. Capítulo 17 de Lucas, el Evangelio de Lucas. Estoy leyendo verso 26. Como fue en los días de Noé.
así también será en los días del Hijo del Hombre. Verso 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué está aquí diciendo Jesús? Bueno, lo que Jesús está diciéndonos en este Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 26, que estamos nosotros viviendo los tiempos finales. La venida del reino de nuestro Dios está cerca. Y lo que acabamos de leer en el versículo 26 y 27 es de que así como en los días de Noé, así también será en ese día, en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca, vino el diluvio y lo destruyó a todos. Ahora usted me dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el comportamiento de los animales? Bueno, pues tiene que ver mucho, porque fíjese, en los tiempos de Noé, en el Génesis, Dios le dio instrucciones a Noé para poder construir un arca y poder asimismo rescatar un par de cada especie y resguardarlo dentro de una arca que estaba de esa manera el eterno Dios con Noé, preservando la vida de la especie. Ahora que estamos viviendo en tiempos como en los días de Noé, hermano, hermana, no existe una arca. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, no existe una arca en la cual poder así apartar un par de cada especie de nuestros animalitos que tenemos en este tiempo, para que así mismo podamos preservar la vida de ellos de lo que está por ocurrir, que ya estamos entrando en una época donde las tinieblas o la noche se está haciendo más densa la tiniebla, más densa la noche. Entonces los animales, su comportamiento de dar vueltas en círculo es porque no existe una arca, no existe un lugar donde poder resguardarlos para preservar su existencia de especie. Por eso vemos caballos, tortugas, hormigas, ganado, ovejas, alpes, orcas en la mar, hasta en los océanos. Los océanos tampoco son un lugar seguro. Vemos ballenas y vemos diferente clase de pescados o de peces marítimos en círculo dando vueltas. Tampoco para ellos hay seguridad. No tenemos nosotros como pueblo, como cuerpo de Cristo, un lugar seguro para nuestros animales. Y la palabra pues de nuestro Dios pues nos indica que en los días finales, cuando el reino de Dios, el reino venidero de nuestro Dios ya esté a las puertas, pues va a ser como en los días de Noé. Es verdad, pero en los días de Noé había una arca. Cuando el arca, fíjese, cuando el arca se construyó y ya estaba terminada, empezaron a llegar de dos en dos leones, venados, jirafas, elefantes, tortugas, de dos en dos, cocodrilos, de dos en dos empezaron a llegar al arca. ¿Y esto quién lo estaba haciendo? El eterno Dios le estaba mandando a Noé toda esta variedad de especies para meterlos, para introducirlos en el arca. Hoy los animales desean también esa arca que se construyó en los tiempos de Noé, pero déjele comparto que pues no existe tal arca. Por eso la naturaleza gime, por eso los animales están pues pasando por una crisis, porque no existe una arca donde poderlo resguardar y su comportamiento inusual están dando vueltas en círculo.
hasta el cansancio. Hoy en día, todavía, siguen los animales dando vueltas en círculo, porque no hay forma de poder asimismo resguardar un par de cada especie de estas especies que pues están en peligro también de ser extintos, al igual que el ser humano. El ser humano también está corriendo ese destino de extinción por la maldad que hay en la tierra. Entonces la promesa del eterno Dios es venir a Cristo, venir al Señor Jesucristo, recibirlo como Señor y Salvador personal de nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que tenga al Hijo, a Cristo, podrá asimismo pasar de un estado de muerte a vida. De manera que nosotros podemos tener esa seguridad y esa confianza de que en Cristo Jesús alcanzaremos la promesa de salvación. Él ya está en las nubes, Él ya regresa por su iglesia. Y si estamos preparados para recibirle, le vamos a recibir para que asimismo podamos asimismo ser levantados en una nube para ir a un encuentro con el Señor cuando Él aparezca en el escenario y llegue esa mañana donde el Hijo de Dios se manifieste. Gloria a Dios. Pues esto es lo que está pasando con los animales. No hay un arca en el cual poder resguardarlos, ya que ellos pues saben que ya estamos viviendo en los tiempos como en los días de Noé, como Jesús nos lo dejó dicho en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 26. Entonces, hermano, hermana, pues yo les invito, ¿verdad?, a que podamos nosotros recibir a Jesús como Señor y Salvador. Podamos aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Ahora, muchos no sabemos qué es lo que está por ocurrir, porque a lo mejor pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay cosas que se están desatando, se están desencadenando ya. Yo le voy a hacer mención de algunas cosas que se están desencadenando, que esto pues va a ser para que ustedes y yo como pueblo de Dios estemos firmes en la fe y también podamos estar nosotros con el corazón puesto en Dios, con los ojos puestos en Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Mire lo que está pasando. El pasado 13 de noviembre se reunieron muchos líderes de todas partes en el mundo. Entre ellos estaban hindúes, árabes, chinos, católicos, musulmanes y varios líderes de esta naturaleza, de estos tiempos actuales. Todos ellos se reunieron porque el propósito de esa reunión que tuvieron era subir al monte de Sinaí. ¿Para qué subieron al monte de Sinaí? Ellos subieron porque en ese monte, en el monte de Sinaí, eligieron, porque según ellos se presentaron ahí o se reunieron ahí con el fin de cambiar los mandamientos de nuestro Dios. Punto número 1. Y le digo punto número 1 porque son 2 puntos lo que le voy a dar. Entonces, esa situación de que se reunieron varios líderes religiosos a nivel mundial para subir al monte de Sinaí,
No como subió Moisés, porque no subieron como subió Moisés. Moisés subió al monte de Sinaí en temor, reverente. Él subió con humildad, con esa nobleza, esa disposición de servirle. Y el Eterno Padre puso en sus manos de Moisés los 10 mandamientos en el tiempo del Éxodo. Bueno, pues ahora, este pasado 13 de noviembre, se suben estos líderes al monte de Sinaí, no como subió Moisés. Porque si hubieran subido como subió Moisés, los 10 mandamientos de nuestro Dios estuvieran firmes y sin tener que ser revocados. Bueno, pues estos subieron para plantear otros 10 mandamientos que no tienen nada que ver con nuestro Dios. Ahí arriba del monte de Sinaí establecieron 10 mandamientos que no tienen nada que ver con nuestro Dios. Y el punto número 2 que le quería comentar es que el gobierno de China, a raíz de ese subir al monte Sinaí, ha estado ya, o en estos días, ya empezó con un proyecto muy ambicioso que tiene China de transcribir toda la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno chino? Transcribir toda la Biblia. Y en ese transcribir es destruir el fundamento bíblico, el canon original. China lo va a cambiar. Ya no quieren tener la Biblia que tenemos, la Biblia que conocemos, sino que ahora ellos quieren transcribir esa Biblia, la quieren transcribir con principios y normas que no tienen nada que ver con nuestro Dios. Pues ya en China están transcribiendo la palabra de Dios. Entonces, vea nada más lo que está ocurriendo en nuestro planeta Tierra. Y pues, dígame usted si no están provocando a que se encienda la ira de nuestro Dios. Por eso los animales están en círculo, porque no hay donde para ellos, los animales, no hay una arca donde resguardarlos como en los días de Noé. En los días de Noé, Dios le dio indicaciones a Noé para construir una arca, lo vimos en Génesis capítulo 6. Bueno, pues en Lucas capítulo 17 Jesús declara que en estos tiempos finales iban a hacer las cosas como en los días de Noé. Pero el detalle está que en los días de Noé, como lo que estamos viviendo ya hoy, los últimos tiempos, pues no hay una arca a donde los animales puedan ir como fueron con Noé, ¿verdad? A resguardarse en el arca. ¿Por qué? Porque dice en Lucas 17, capítulo 17, versículo 27 y 28, porque comían, 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó todo. Y los destruyó a todos. Ahora aquí pone Jesús esta señal de como en los días de Noé. Ahora vamos al versículo 28, dice, así como también sucedió en los días de Lot. Ahí nos está Jesús poniendo otra señal. ¿Qué pasó con Lot? Bueno, dice el verso 28, así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Verso 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestare. Ese día en el cual el Hijo del Hombre se manifestará ya está cerca, y los animalitos pues están dando vueltas en círculo porque su comportamiento inusual, porque no existe una arca donde refugiarse para ellos de esa manifestación del Hijo del Hombre en el cual vendrá, y por causa de la maldad del hombre pues todo será pues el hombre será condenado por la maldad en la cual pues ya el hombre ya no tiene respeto de Dios, ya no tiene respeto de su palabra, ya quieren hacer modificaciones en las escrituras. China ya está haciendo esas modificaciones. La China comunista ya está en esa modificación, ya está transcribiendo las escrituras. Y esos líderes que se subieron al monte de Sinaí, que bajaron del monte Sinaí con, según ellos, 10 nuevos mandamientos diferentes que no tienen nada que ver con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús que nos guardes en la hora, Padre Santo, del día malo, Padre Santo. La palabra de Dios dice que si nosotros, como pueblo, como iglesia, no apartamos de nuestros ojos y nuestro corazón por la perversidad de este mundo, amado Padre, sino que nosotros como iglesia vivimos agarrados en tu palabra, vivimos en la fe y en la esperanza que tenemos como iglesia, amado Padre, y en el libro de Apocalipsis menciona que si nosotros peleamos nuestra fe hasta el fin, entonces, amado Padre, salvaremos, amado Padre, nuestras vidas, porque en realidad la salvación no la tenemos por nosotros mismos, la salvación viene de Dios y nuestro Dios salvará. No es que nos salvemos a nosotros mismos, no, Señor, sino que nuestro Dios salvará a su iglesia. Nosotros estemos con la armadura de Dios en el día malo, porque solamente con la armadura de Dios, amado Padre, podremos pasar por el día malo, amado Dios, y tú nos preservarás para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, te damos la gloria. Ponemos, Padre Celestial, nuestras vidas en tus preciosas manos, Dios de Israel. Queremos, Padre mío, estar delante de tu presencia maravillosa en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te damos gracias, te damos la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Yo te pido, Padre, para que tu iglesia, para que tus hijos, amado Dios, no nos dejemos aterrorizar, no desfallezca nuestro corazón delante de ellos. Es la voz del Eterno Padre que está hablando. No se amedrente ni desfallezca su corazón delante de esa multitud que viene en contra de nosotros. Es lo que el Señor le dice a su iglesia. Nosotros estaremos, Padre mío, confiados cada vez más en ti, Padre Santo. Gracias te damos, amado Dios, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Recibe el honor y la gloria. Amén, amén, amén y amén. Desde Nayarit recibe un abrazo de parte del hermano Noé. Que el Señor les bendiga. Adelante, doy el cambio.